Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mauricio Ledesma Mejía, alumno del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, mejor conocida como la ISIQUE, con boleta 2024-320-269 del grupo 1 y M23. Nos encontramos en la materia de herramientas computacionales, materia impartida dada por el profesor MNC Hipólito Ruiz Martínez. Y bien, en este video el tema que vamos a abordar, que vamos a ver, va a ser el de gráficas 2D y 3D en MATLAB. Bien, y primero vamos a pasar a una pequeña introducción a estos gráficos de MATLAB. Bien, estos gráficos pues básicamente son una herramienta muy potente de gran ayuda, ya que bueno, estos nos van a permitir visualizar la información o los datos de una mejor manera, de una manera más precisa, puesto que bueno, existen diversos tipos de gráficos, los cuales pues bueno, estos pueden llegar a acomodar los datos, los valores, las variables de diferente manera, para que así nosotros podamos conseguir una mejor comparación o una mejor comprensión de cómo es que estas variables, estos datos, estos valores se grafican. Y bueno, los distintos gráficos que existen, pues bueno, se adaptan o se requieren según como a nosotros como usuario mejor nos convenga, mejor nos guste o mejor nos acomode. Ahora vamos a ver lo que serían algunos comandos para generar gráficos en MATLAB, o que también, bueno, algunos de estos pueden generar alguna pequeña modificación en esas gráficas. Y bien, vamos a empezar. Como primer comando tenemos plot. Este es casi que el principal o de los primeritos que se deben ver, puesto que bueno, este comando plot genera una gráfica de líneas en 2D, es decir, en segunda dimensión, donde vamos a tener solamente dos ejes, dos variables X y Y. Después tenemos en segundo tenemos el comando bar. Esta simplemente genera una gráfica de barras. Como les habíamos mencionado, aquí hay distintos tipos de gráficas, entonces bueno, aquí hay que de barras, de pastel, entre otras. Entonces bueno, este comando bar va a generar simplemente una gráfica de barras. Bar H, pues bueno, esta genera una gráfica de barras, pero solamente que ahora en forma horizontal. Figure abre una ventana de figura, es decir, nos va a generar una ventana para donde en esa se va a estar visualizando la gráfica que nosotros hagamos. Después viene el comando de fplot. Este crea una gráfica en base a una función XY. Grid agrega un tipo cuadriculado a la gráfica. Este es como un enmallado, ahora sí como su nombre lo dice, en la función cuadriculado, donde nos va a servir como de una mejor guía o de mejor graficación para así tener a lo mejor la información un poco más precisa. Grid off, bueno, este no hace nada más que desactivar el cuadriculado o el enmallado que les mencioné anteriormente. Legend, este comando pues bueno, agrega una leyenda a la gráfica. Las gráficas aquí en MATLAB son muy parecidas a las de Excel. Como ustedes pueden saber, en Excel a la hora de hacer las gráficas, pues bueno, en esas podemos agregarles leyendas o títulos a los ejes, entre otras cosas. Pues bueno, en esta vez en MATLAB no es la excepción. Pues bueno, Legend va simplemente a agregar una leyenda a esta gráfica que nosotros generemos. Mesh Grid, este coloca cada uno de los vectores en matrices bidimensionales separadas. El comando pie, este solamente va a generar una gráfica de tipo pastel. El comando polar, este comando va a generar simplemente una gráfica tipo polar. El comando plot 3, este comando plot 3 ya es para generar gráficas de líneas en 3D tridimensional, ya que en estas gráficas 3D ya vamos a contar con tres ejes, es decir, el eje X, eje Y y eje Z, que bueno, no precisamente tienen que ser estas variables, pueden ser otras, pero bueno, es importante saber que ya en las gráficas 3D vamos a tener ya tres ejes y ya no dos. El comando subplot, este divide la ventana de graficación en secciones disponibles. El comando sort crea una gráfica de superficie, es decir, la imagen o la gráfica que nosotros vamos a generar ya va a tener una superficie, un tipo volumen que nosotros bueno ya vamos a poder visualizar. Text agrega un recuadro de texto a la gráfica. Title agrega un título a la gráfica. X-Label agrega una etiqueta al eje X. Y-Label agrega una etiqueta al eje Y. Z-Label agrega una etiqueta al eje Z. Como pueden ver y como si ustedes recuerdan que les mencioné anteriormente, estos comandos, pues bueno, es como si usáramos Excel, ya que bueno,
cuando generamos una gráfica en Excel, pues bueno, por costumbre ponemos títulos, etiquetas a los ejes para así saber qué información tiene cada eje. Entonces, como pueden ver, pues lo mismo va a ser en estos gráficos en MATLAB. Podemos ponerle nombre a los ejes. Y por último tenemos el comando de hold on. Este comando es de suma importancia o de gran ayuda, ya que bueno, nos va a permitir tener varias gráficas en una misma ventana. En lugar de que nosotros tengamos varias ventanas abiertas con gráficas distintas, pues lo que nos va a permitir es que en una misma ventana tengamos varias gráficas, ahora sí que graficadas. Y ahora vamos a ver lo que sería el estilo de líneas y colores en función plot. Bien, nosotros tenemos aquí una tabla con sintaxis, color y estilo de línea. Que bueno, esta tabla nos va a servir para poder darle una mejor presentación a las líneas, a las gráficas. De este lado tenemos el color. Todos estos colores que ustedes pueden ver son todos los colores que nosotros le podemos asignar a las líneas, a las gráficas. Y a un lado, a la izquierda, tenemos lo que es su sintaxis, es decir, el cómo se va a escribir, cómo se va a programar cuando estemos codificando la gráfica. Que como pueden ver, es la primera palabra en minúscula del nombre del color. Por ejemplo, en el caso del yellow, del amarillo, va a ser la Y. Recuerden que es en minúscula. Por ejemplo, en el caso del red, que es el rojo, va a ser la R. Entonces, esos colores nosotros les podemos poner a las líneas, a las gráficas para, pues, por decirlo así, que se vean mejor, tengan una mejor presentación. También tenemos, como les había mencionado, el estilo de línea que nosotros le podemos poner a las líneas para que se vean pues de diferente manera, ¿no? Como pueden ver, tenemos distintos estilos, que puede ser con puntos, círculos, marcas en X, marcas con más, marcas con un asterisco, líneas continuas, líneas a puntos, líneas con barra y punto, líneas a trazo. Y a un lado a la izquierda tenemos también lo que es su sintaxis. Por ejemplo, en el caso de marcas con X o en X, pues básicamente va a ser solamente la X. Por ejemplo, en el caso de estilo de línea con puntos, nada más va a ser el punto. En el caso de círculos va a ser una O, y así sucesivamente. Y ya por último vamos a ver lo que sería la edición del texto y líneas en las gráficas. Aquí tenemos nuevamente una tablita, y este apartado es como el anterior, ya que se va a tratar de edición en las líneas. Bien, tenemos comandos y su función, que es lo que más o menos haría. Como primer comando tenemos el font size, que básicamente lo único que hace es manejar el tamaño del texto. Font weight, el tipo de letra. Line width, el grosor de la línea. Marker size, el grosor de la letra. Todo esto nosotros lo podemos manejar, ya que una vez nosotros ingresemos este comando, enfrentitos de estos comandos entre apóstrofe simple, nosotros vamos a escribir en este caso el número, por ejemplo, del tamaño del texto. Yo escribo font size, entre cositas o entre apóstrofes simples, el tamaño del texto, es decir, por ejemplo, escribo el número 20, y el número 20 va a ser en este caso el tamaño del texto. Después tenemos como comando color, que bueno, básicamente va a asignar el color del texto, que es por eso les expliqué lo anterior, ya que por ejemplo si nosotros queremos poner el color rojo, vamos a poner color entre cositas o apóstrofe simple, vamos a poner la R y así se le va a asignar a la línea el color rojo. Y por último tenemos el comando de marker edge color, el cual bueno, va a manejar el contorno del marcador. Y ahora sí, por fin, después de haber visto todo esto, vamos a pasar ahora sí a ver algunos ejemplos de las gráficas en 2D. Y bien, como primer ejemplo tenemos esta gráfica donde empleamos el comando plot, que fue el primer comando que vimos anteriormente al inicio de este video. Bien, cabe mencionar que todas las gráficas se van a estar codificando, se van a estar creando en la ventana Edit desde el editor. Recuerden que bueno, siempre pues es de suma importancia o es recomendable llevar siempre a cabo la documentación. Y bien, como pueden ver aquí nosotros, bueno, yo ya tengo aquí los dos ejes que es XY, las dos variables donde ya les asigné valores, donde hasta el último tengo ya empleado el comando de plot, donde nosotros le decimos que me grafique las dos variables, los dos ejes X y Y, donde también ya le damos el color rojo, que es con la R, la V, es como un símbolo que va a graficar como triangulitos en toda la figura, y el doble guión que va a ser de trazo en esa figura.
Bien, tenemos un segundo ejemplo donde, bueno, nuevamente empleamos el comando de plot, pero también ya empleamos demás códigos, demás comandos secundarios, como puede ser el grid, el xlabel, legend, entre otros. Como pueden ver aquí, bueno, empleamos el comando de grid, que si ustedes bien recuerdan, mencionamos que era un tipo cuadriculado, un tipo enmallado que se le agrega a la gráfica, que sería este de aquí. Tenemos también el xlabel, donde, bueno, ya le damos un título, un nombre al eje X, ylabel, donde también, bueno, le agregamos un título al eje Y, un título a la ecuación, a la gráfica, que en este caso, bueno, le agregué el nombre de ecuación cuadrática, y también, por último, como pueden ver, agregamos una leyenda a la gráfica. Bien, ahora aquí tenemos un tercer ejemplo donde ya empleamos un comando diferente, que es el comando subplot. Bien, aquí nosotros ya tenemos nuestras dos variables, nuestros dos ejes, donde, bueno, ya tenemos asignados unos valores. Como pueden ver, aquí con el comando subplot nosotros mandamos a graficar 4 gráficas. 3 de ellas son de tipo barra, que son con el comando bar. Una de ellas es de barra, pero en 3D tridimensional, que es con el comando bar 3, y una de tipo pastel, que es con el comando pie. Y pues bueno, como pueden ver, cada gráfica tiene su respectivo título. Tenemos un cuarto ejemplo donde ahora aquí hacemos uso del comando polar. Bien, aquí nuevamente tenemos nuestras dos variables, nuestros dos ejes XY con sus respectivos valores, y como pueden ver, aquí yo mando a graficar una gráfica del tipo polar con el comando polar plot, donde, bueno, a esta gráfica le damos su respectivo título, donde aquí ya hacemos uso, por decirlo así, de edición del texto con el comando font size. Le damos el tamaño del título de la gráfica, el cual yo elegí el número 16, que es el tamaño del texto, y adelante su respectivo color, que en este caso sería el magenta, donde también aquí usamos el comando font weight, que sería el tipo de letra, que en este caso sería el bold, y por último hacemos uso del grid on, el cual activa el tipo cuadriculado o el enmallado. Pasamos a un quinto ejemplo donde aquí ya usamos el comando hold on, donde, como pueden ver, nuevamente tenemos las dos variables con sus respectivos valores. Y como pueden ver, aquí tenemos 3 líneas graficadas en la misma ventana. Recuerden que el comando hold on habíamos dicho que nos permite, bueno, tener en una misma ventana varias líneas o gráficas graficadas, vaya. Donde, bueno, aquí pues cada una la mandamos a graficar con el comando plot, con sus respectivas ediciones de color o de líneas. Donde, bueno, aquí usamos el comando text, donde agregamos un texto a la gráfica, el título a la gráfica, el título al eje X y muchas cosas más. Tenemos un sexto ejemplo, el cual lo llamamos con más diseño, puesto que, bueno, ahora esta gráfica, como podemos ya estar visualizando, va a tener más diseño, más producción. Entonces ahora mismo nos vamos a trasladar a MATLAB en tiempo real para que ustedes puedan visualizarlo de una mejor manera. Bien, ya nos encontramos en MATLAB en la ventana de editor, donde aquí ya tenemos todo el código de la gráfica, o bueno, más bien dicho, de las dos gráficas. Ahorita mismo van a ver por qué. Aquí nosotros, todo este código es de dos gráficas. La primera gráfica se encuentra hasta esta parte de aquí, ya que, bueno, aquí tenemos las dos variables, los dos ejes ya con sus respectivos valores, donde primero mandamos a visualizar la primera gráfica, la primera línea, donde al eje X le vamos a dar el nombre de de tiempo, y al eje Y el nombre o el título de temperatura, donde como título le vamos a poner gráfico con efectos básicos, ya que, como podrán estar viendo, realmente esta primera gráfica no cuenta con mucho diseño, con mucha producción, con mucho color. Pero después tenemos la segunda gráfica, que es esta de por aquí, donde, como ustedes podrán estar viendo, esta segunda gráfica, esta segunda línea, ya cuenta con más diseño, con mejor producción. Entonces vamos a mandar a correr este código para que nos mande a imprimir, a graficar la primera línea, donde, como pueden ver, es esta. Como pueden ver, no tiene mucho diseño, simplemente es a blanco y negro, no tiene nada de color. Pero nos vamos a ir ahora mismo a la Command Window, donde aquí nos dice que demos Enter para continuar, y una vez que demos Enter nos va a mandar a graficar la segunda línea. Entonces damos Enter
Y como pueden ver, esta es la segunda gráfica, la segunda línea, que es igualita a la primera, solamente que, como se podrán estar dando cuenta, esta ya tiene sus títulos con color, ya tiene una mejor producción, un mejor diseño. Contamos con un séptimo ejemplo, el cual aquí ya son gráficas logarítmicas, en donde, bueno, hacemos nuevamente uso del comando subplot, donde nos permite graficar 4 líneas en una misma ventana, donde, bueno, aquí ya se hacen uso de comandos como semilogx, que grafica las variables x y y en función a una base de datos, que, bueno, estas gráficas también nos permiten visualizar una comparación, una evolución conforme a una base de datos. También, por ejemplo, en la última gráfica hacemos uso del comando loglog, que, bueno, esta grafica una línea conforme a los vectores x y y, donde tienen o donde conllevan una escala logarítmica para ambas variables juntas. Como octavo y último ejemplo tenemos el comando hist o histogram, el cual, bueno, este genera una gráfica de histograma, que, bueno, este es utilizado para graficar datos conforme a estadística. Y, bueno, aquí este comando está respecto a x o conforme a ciertos valores dadas dentro de una matriz. Y como pueden ver, esta sería la gráfica que genera este comando. Realmente este comando es de gran ayuda y muy fácil de usar. Y bien, ahora vamos a pasar a ver algunos ejemplos de gráficas en 3D en tercera dimensión. Y bien, como primer ejemplo tenemos el comando plot3, que, bueno, habíamos dicho que este comando lo que hace o para lo que sirve es para ya generar líneas gráficas en tercera dimensión, en 3D, donde aquí ya vamos a ocupar en este caso 3 variables o 3 ejes, en este caso x, y y z, donde, bueno, pueden ser otros, no precisamente estos, pero bueno, ocupamos estos, donde aquí ya tenemos sus valores asignados, donde con el comando plot3 mandamos a graficar x, y y z con sus respectivas ediciones de texto, de líneas, color, tamaño de texto, entre otras cosas. Y como título le pusimos espiral, ya que, bueno, como figura, como podrán estar viendo, se obtiene un espiral. Tenemos un segundo ejemplo donde nuevamente usamos el comando plot3, que esta figura, bueno, o este comando es similar al anterior, es el mismo, nada más que, bueno, esta vez en este ejemplo tenemos una figura diferente, el cual es un remolino, donde, como pueden ver, seguimos empleando los comandos de edición de texto. Como puede ser aquí, nosotros decidimos que, bueno, la línea de este remolino que se grafica sea en círculos, por lo que pusimos una O, y que sea de color azul, por eso la B de blue. Tenemos un tercer ejemplo donde aquí ya hacemos uso del comando surf. Bien, como pueden ver, aquí nosotros tenemos 3 variables, 3 ejes x, y y z, pero a x y y los separamos y cada variable, cada eje tiene su matriz, sus valores dentro de una matriz. Después a z le asignamos una operación o su determinado valor. Después con el surf mandamos a graficar estas 3 variables, estos 3 ejes x, y y z, y se puede obtener esta figura donde ya se observa una superficie, un tipo de volumen. A continuación tenemos una pequeña comparación entre el comando surf, o, bueno, la gráfica que sería surf, y la mesh. Surf es esta gráfica de la izquierda, donde utiliza gráficas más, o, bueno, líneas más coloridas, más juntas, donde, bueno, generan un mayor color, ¿no? Y la gráfica mesh es la de la derecha, donde utiliza líneas más separadas, con colores más tenues, o incluso con líneas hasta invisibles. Bien, y por último y como cuarto ejemplo tenemos un problema, una gráfica de Newton-Raphson multivariable, la cual es esta, la que se genera, en donde a continuación nos vamos a trasladar nuevamente a MATLAB para poder entender mejor esta gráfica. Bien, ya nos encontramos aquí en MATLAB y aquí ya tenemos toda la gráfica codificada. Primeramente tenemos aquí 4 vectores, 4 variables, 4 ejes, donde, bueno, primeramente tenemos aquí, vamos a declarar valores al eje X, también al vector Y. Para calcular el vector Z se va a hacer mediante una función y así calculamos sus valores. Y para el eje, o, bueno, para el vector W, pues, bueno, calculamos con una función sus valores.
Después aquí con el comando plot3 mandamos a graficar esas 3 líneas. Con ayuda del comando hold on es como nos va a permitir mantener esas 3 líneas en la misma gráfica, en la misma ventana. Aquí viene una pausa enseguida, que bueno, es una pausa de 3 segundos, que después de que se grafique el eje X, 3 segundos después, que es la pausa de 3 segundos, es conforme se va a generar, se va a graficar la línea, el eje Y. Entonces vamos a mandar a graficar estas líneas para ver cómo es esta gráfica. La mandamos a correr. Como pueden ver, aparece el eje X que corresponde a las manzanas, y 3 segundos después, que fue la pausa, apareció la línea o el eje Y que corresponde a peras, y el eje Z corresponde a las ganancias. Como pueden ver, estos son sus títulos. Como pueden ver, es un ejemplo bastante fácil, un poco básico, pero pues muy fácil, ¿no? Y reitero, como se podrán dar cuenta, aquí en la parte de abajo seguimos ocupando los comandos de edición de texto o de líneas, vaya, para que al final de cuentas las gráficas queden con un mejor diseño. Y bien, así es como finalmente concluimos con este video de gráficas 2D y 3D en MATLAB. Espero que de verdad les haya sido de gran ayuda, de verdad espero que hayan comprendido más o menos cómo es esto de las gráficas en MATLAB, sus comandos, los diferentes tipos, cómo nos pueden ayudar conforme a la graficación de datos de valores. Entonces recuerden darse una revisada y suscribirse al canal del profesor Hipólito Ruiz, ya que en este canal contiene varios videos de distintos temas de suma importancia, de gran ayuda en este ámbito de programación, en ingeniería y demás cosas. Entonces espero que les haya gustado este video y nos estamos viendo en otro video.